Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo un nuevo fic del universo de Hora de Aventura. Espero que les guste. El fic se titula Viviendo con una bruja. Se trata de que Finn y la maga cazadora, al ser de dos especies distintas, pues su convivencia es interesante. Cualquier recomendación en la caja de comentarios. Vivir con una bruja. Sinopsis. Después de todo el caos con corazones, veneno, viajes por el multiverso y resurrecciones, Finn y la cazadora finalmente viven juntos. Final feliz. ¿Verdad? Sin embargo, había muchas cosas que Finn desconocía sobre los magos verdes y sus costumbres en general. Lo primero que despierta a Finn es un picor extraño en la nariz que le hace reír suavemente y sorberse la nariz al mismo tiempo. Lo segundo que lo despierta del todo es que no puede alcanzarla con su brazo para rascarse. Al abrir los ojos, no puede evitar sonreír de oreja a oreja, porque la razón por la que tenía el brazo inmovilizado y ligeramente entumecido era su novia, que era sumamente increíble y ahora también oficial. La cazadora dormía acurrucada de lado, con la cabeza apoyada en el brazo de Finn. La luz del exterior proyectaba haces que iluminaban partículas de polvo, pero sobre todo se reflejaban en las flores de su cabello y en sus cuernos recién cortados. Con cuidado, intentó mover el brazo atrapado. El entumecimiento le producía un hormigueo, pero lo ignoró. En cambio, acomodó su cuerpo, girando lentamente hacia un lado hasta quedar frente a la cazadora. El colchón improvisado crujió suavemente, y la madera de la casa del árbol respondió con un crujido. Cazadora duerme profundamente. Su expresión, normalmente aguda y alerta, está relajada, casi demasiado suave para la imagen fiera que suele proyectar al mundo. Sus labios están ligeramente entreabiertos, su respiración es tranquila, su pecho sube y baja suavemente. Y Finn no puede evitar sentir una dulce opresión en el pecho al notar lo segura que parece estar allí. Él acerca su cuerpo al de ella, y el cuerpo de ella se adapta instintivamente al de él. El mundo que los rodea se disuelve en sensaciones simples y perfectas. El suave canto de los pájaros afuera, el viento susurrando entre las hojas del enorme árbol, haciendo que la casa suspire con él. El aroma a madera, tierra y magia ancestral se mezcla con el perfume natural de un tres, algo entre hierba mojada, flores silvestres y algo que Finn solo puede definir como ella. Respira hondo, y el recuerdo de la noche anterior regresa lentamente en oleadas. Pasaron horas. Horas enteras de un tres sentada a su lado, contándole sobre la batalla con Witch Wizard, sobre cómo viajó a varios universos, cómo literalmente mató a un dios para intentar ganar tiempo para él, las noches de insomnio en el apartamento de Cake, los intentos desesperados por encontrar el corazón de ese mundo, las discusiones consigo misma y la ira que sentía hacia el mundo por atreverse a lastimarlo de esa manera. Finn escuchaba todo con el corazón apesadumbrado. Cada palabra era a la vez un golpe y una caricia. Saber que había sido tan amado y, sin embargo, dudarlo. Saber que alguien tan independiente, tan salvaje y libre, había detenido su propio mundo por él. Ahora, con el sol de la mañana acariciando su piel y el mundo en paz durante unos escasos minutos, Finn lo sintió aún con mayor claridad. Enamorarse aún más parecía imposible. Pero ahí estaba él. Apoyó la barbilla en su cabeza. En ese momento no había batallas que ganar. Ningún héroe que ser. Ninguna expectativa. La cazadora se mueve casi imperceptiblemente al principio. Un leve ceño fruncido, un murmullo bajo que vibra contra el pecho de Finn. Su respiración cambia de ritmo, volviéndose un poco más pesada, menos profunda. Finn lo nota de inmediato, y la sonrisa en su rostro se ensancha aún más. Murmura algo de nuevo, esta vez un poco más articulado, pero aún completamente incomprensible. Suena como una mezcla de queja y pereza, su voz adormilada arrastra las palabras sin rumbo. Buenos días, cariño. Dice, suave y alegremente, demasiado temprano para esa hora de la mañana. Antes de que ella pueda reaccionar, él inclina ligeramente la cabeza y le da un suave beso en la frente, justo entre las flores entrelazadas en su cabello. La reacción de la cazadora es inmediata. Y para nada romántica. Ella refunfuña. Ni una palabra. Un sonido. Una protesta genuina y gruñona que resuena directamente en la barba de Finn antes de que ella esconda el rostro aún con más fuerza, como si pudiera desaparecer dentro de él. Un brazo se cierra alrededor de su cintura, posesivo, perezoso, y por un segundo Finn tiene la clara impresión de que simplemente pretende volver a dormirse y fingir que el mundo no existe. Él suelta una risa baja y ahogada, con el pecho temblando bajo ella. Oye, murmura, claramente divertido.
Buenos días a ti también, girasol. La cazadora responde con otro gruñido, aún más profundo, frotando su rostro contra la barba de él. No era la primera vez que dormían juntos. Ni siquiera la segunda, ni la tercera. Finn ya había pasado incontables noches en esa casa del árbol, se había despertado con hojas pegadas en el pelo, había recibido un cabezazo accidental con cuernos al darse la vuelta en la cama, se había despertado porque la cazadora se levantaba antes del amanecer para cazar o entrenar, siempre practicando, siempre en movimiento. Pero aquella vez fue diferente. Era la primera vez que no parecía tener prisa. No había tensión en su cuerpo, ni rigidez que la impulsara a alejarse ante la menor señal de cercanía. Al contrario, un 3 parecía más apegada a él que Jake a la comida gratis. Incluso cariñosa. Prácticamente usaba a Finn como almohada, manta y refugio a la vez. Tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo se le oprimía el pecho de una manera placentera y dolorosa a la vez. Creo que el hecho de que tu novio casi muera en tus brazos te afectaría así, piensa él, con un humor sutil mezclado con una punzada de culpa que se disipa rápidamente cuando ella se acurruca aún más cerca. Sin pensarlo demasiado, simplemente sintiéndolo, Finn rodeó a un 3 con su brazo con más fuerza, uniéndolos en un abrazo completo. Finn. Su voz sale amortiguada, algo alargada, claramente irritada y somnolienta. Se mueve, intentando hacerle sitio, empujando su pecho con la mano. ¿Estás intentando asfixiarme? Finn se está riendo de verdad, una risa espontánea e incontenible. ¿Qué? ¡No! Responde rápidamente. Esto es un abrazo lleno de amor. Ella pone los ojos en blanco, pero no hay enfado en su mirada. Solo cansancio, un afecto apenas disimulado y ese humor seco que él ha llegado a apreciar. Ajá. Claro, la cazadora da otro empujón, logrando finalmente crear un pequeño espacio entre ellas. Si muero aplastada, te perseguiré como un fantasma. Prometo hacer panqueques en tu altar, responde Finn sin dudarlo. Deja escapar un sonido que podría ser una risa ahogada o simplemente otro gruñido, y se incorpora lentamente, estirando los brazos por encima de la cabeza con un leve y perezoso gemido. La luz de la mañana la ilumina de una manera casi injusta, delineando sus cuernos cortados. Finn observa todo en silencio por un momento, con una sonrisa ahora más suave. ¿Qué? Pregunta la cazadora con recelo. Nada, responde. Solo. Feliz. Ella lo mira fijamente un segundo más, evaluándolo, como siempre hace. Luego, sin decir nada, se inclina hacia adelante y apoya su frente contra la de él. Buenos días, Finn, murmura finalmente. Estaba emocionado de finalmente vivir con ella. Cuando uno piensa en un cazador, lo primero que le viene a la mente son armas, cabezas cortadas exhibidas como trofeos, alfombras de piel de oso y una escopeta sobre la puerta principal. Al menos eso era lo que pensaba Finn antes de mudarse con un 3. Ya había vivido en un árbol, así que sabía muy bien lo rústica que podía ser esa vida. Pero, por Dios. Jamás imaginó que su novia fuera una ermitaña tan empedernida. La casa de la cazadora no tenía pasillos propiamente dichos, solo ramas y enredaderas entrelazadas que facilitaban el acceso a varias cuevas y entradas ocultas a la intemperie. Claro que esto no suponía ningún problema para Finn, por Dios. Él vivió en una escalera. Así que tener que hacer acrobacias para llegar a la cocina, el baño y el dormitorio no era un problema. Si es que existieran. La primera noche que pasó en casa de la cazadora, tuvo que despertarse en mitad de la noche para hacer sus necesidades. Pasó unos 30 minutos vagando entre enredaderas y plantas trepadoras, solo para no encontrar absolutamente nada. Con cierta reticencia y bastante avergonzado, reunió el valor suficiente para preguntarle al respecto durante el desayuno, que consistió en patos que ella había cazado para ambos. Ella simplemente lo miró, visiblemente confundida, y dijo que no tenía ninguno. No se atrevió a preguntar nada más. Es decir, si su mujer prefería hacer sus necesidades en medio del bosque, no le importaba en absoluto. Pero desde luego no quería saber los detalles. Ahora, sin embargo, esta duda se había convertido en algo constante, que le rondaba por la cabeza cada vez que su vejiga se quejaba de que la estaba ignorando. Oye, cazadora, preguntó Finn desde donde estaba sentado en el sofá. Mo estaba frente a él, cambiando un video que él mismo había grabado, al que no prestaba mucha atención. ¿Por qué no tienes un baño? Cazadora giró ligeramente la cabeza para mirarlo, con la mano aún suspendida en el aire sobre un frasco que contenía un líquido verde violáceo. La mesa que ocupaba estaba llena de ingredientes como setas, hojas secas, plumas blancas y los ojos de algo que él no pudo identificar.
Oh, no los necesito. Vale. Entonces. Finn se aclara la garganta, sintiendo que se le ruboriza la cara de una forma nada heroica. Se rasca la nuca, aparta la mirada de la cazadora y se fija en un punto cualquiera de la pared vegetal de la casa. ¿A dónde? ¿A dónde vas, entonces? La cazadora murmura algo pensativa mientras vuelve a concentrarse en la poción. Recoge un puñado de hojas secas, las frota entre los dedos, las huele y las echa en el frasco. El líquido burbujea con un tono verde violáceo aún más dudoso, y ella lo remueve con una ramita fina. En cualquier sitio, responde finalmente encogiéndose de hombros. En cualquier sitio, repite, elevando la voz una octava entera sin pedir permiso. Se inclina hacia adelante en el sofá, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿En cualquier sitio? ¿Cómo? Aquí. Ahora mismo. Como si pudieras, hace un gesto vago con las manos, señalando al suelo, a la mesa, al aire, a todo. Aquí. Mo pausa el vídeo y gira la pantalla hacia ellos. Finn está teniendo una crisis, anuncia emocionado. No estás ayudando, responde Finn rápidamente, sin siquiera apartar la vista de la cazadora. Finalmente, deja de remover la poción. Lentamente, cazadora se gira para mirarlo. Frunce el ceño, con una genuina confusión reflejada en su rostro, como si él acabara de preguntarle por qué el cielo era azul. Lo observa durante un segundo demasiado largo, su mirada va de su rostro aterrorizado a su exagerado gesto de pánico, y luego de vuelta a él. Finn, comienza ella, con ese tono excesivamente tranquilo que siempre lo ponía nervioso, sabes que soy como un 75% planta, ¿verdad? Siento que esto no aclara nada, dice lentamente. La cazadora suspira, un suspiro corto, casi paciente, y vuelve a mirar el frasco. Echa unas cuantas plumas más y observa cómo la poción reacciona con un chapoteo satisfecho. Las plantas no usan el baño, Finn. Las plantas tampoco salen con héroes humanos, pero mira dónde hemos acabado. Replica, gesticulando de nuevo. Eso no responde a la pregunta. ¿Lo absorbes? ¿Lo evaporas? ¿Realizas fotosíntesis inversa? ¿Va al suelo? ¿Al tronco? Se detiene bruscamente, con los ojos aún más abiertos. Espera. ¿Va al árbol? Se da la vuelta completamente, apoyando las manos sobre las rodillas cruzadas, con una ceja levantada. ¿Le tienes miedo a mi casa? Yo vivo ahí, responde Finn, señalando a su alrededor. Necesito saber si el suelo es funcionalmente seguro. La cazadora pone los ojos en blanco, pero una leve sonrisa intenta asomar, y Finn lo nota. Con cuidado, deja la botella sobre la mesa y se cruza de brazos. Básicamente, creo oxígeno. Finn permanece en silencio. Mira fijamente a cazadora como si esperara la continuación de una broma muy elaborada. O una revelación capaz de cambiar por completo su comprensión de la realidad. Ella no dice nada de inmediato. En cambio, un tres alza la mano y toma una de las hojas que forman su cabello, escogiendo una de color verde oscuro con pequeñas nervaduras claras. La hace girar con calma entre los dedos, un gesto distraído, casi tímido. La luz que entra por la puerta lateral de la habitación hace que la hoja brille tenuemente. Puedo comer y beber, comienza finalmente, con voz baja y neutra, pero mi cuerpo no procesa las cosas igual que el tuyo. La mayor parte de lo que ingiero. Continúa, haciendo un pequeño gesto circular con la hoja, se convierte en energía. Esa energía se expulsa principalmente en forma de oxígeno. El resto se utiliza enteramente para que mi cuerpo siga funcionando. Crecimiento, regeneración, fuerza. Es como si nada se desperdiciara. Finn no dice nada. Se queda mirándola fijamente, con los ojos inmóviles y la boca ligeramente abierta. En algún lugar a lo lejos, Mo cambia el vídeo a una pantalla estática con música ambiental. Se recuesta lentamente en el sofá, como si su cuerpo necesitara apoyo para seguir el ritmo de su mente. Entonces, comienza lentamente, ustedes son una especie de sistema ecológico cerrado. La cazadora reflexiona un segundo, golpeando suavemente la sábana contra su barbilla. Sí. Supongo que sí. Finn mira a su novia con otros ojos, como si solo ahora viera lo que siempre había estado ahí. Las hojas en su cabello. La forma en que nunca parecía enfermarse de verdad. Su increíble resistencia. Su conexión casi visceral con el bosque. Traga saliva con dificultad.
Nunca se había parado a pensar que la hechicera cazadora era, casi literalmente, un arbusto viviente. Esta constatación le impacta profundamente, y, extrañamente, con ternura y de una manera casi cómica. «Cielos», murmura, y una risa nerviosa se le escapa antes de que pueda contenerla. Se rasca la nuca, apartando la mirada por un instante. Eso tiene mucho sentido, la verdad. La cazadora lo observa en silencio, evaluando su reacción. No hay juicio en ella, solo una curiosidad cautelosa, como si estuviera preparado para cualquier respuesta, incluso una muy negativa. Finn la mira y sonríe, una sonrisa mitad torcida, mitad asombrada. Quiero decir, siempre has sido increíble, pero ahora también eres eficiente desde el punto de vista medioambiental. Ella resopla, casi riendo. Eso no es un cumplido típico, comenta. Soy un tipo peculiar, responde rápidamente, señalándose a sí mismo. Salgo con una hechicera verde que mata dioses. Creo que hacemos buena pareja. El viento agita las hojas alrededor de la casa, y el árbol parece suspirar con ellas. La cazadora vuelve a coger el frasco de poción, pero no lo remueve. Finn observa sus manos, luego su rostro, y después el entorno. Finalmente, la realidad de vivir allí se hace patente. Tras unos segundos, se aclara la garganta. Entonces. Finn comienza con cautela, ¿te importaría si tal vez construyéramos un baño para mí? La cazadora levanta lentamente la mirada. Para ti. Solo para mí, confirma rápidamente. Para ti es totalmente opcional. O sea, si quisieras. No sé, hacer la fotosíntesis conmigo allí, también estaría bien. Ella lo mira fijamente durante unos segundos más, con una expresión indescifrable. Luego, muy lentamente, una leve sonrisa aparece en la comisura de sus labios. Me parece justo. Finn deja escapar un suspiro de alivio tan dramático que resulta casi ofensivo. Gracias, dice, llevándose la mano al pecho. Me has salvado el sistema urinario. Eso es lo que hacen los héroes, responde ella. Mo levanta un cartel que dice, aprobado para el baño. Finn cierra los ojos sonriendo, mientras la cazadora vuelve a la poción, con la hoja aún girando distraídamente entre sus dedos. Para gran alegría de Finn, la construcción terminó rápidamente. En una semana tenía un baño completamente funcional, casi idéntico al de la antigua casa del árbol. Como para confirmar una teoría, observó atentamente y, efectivamente, su pareja no entró ni una sola vez. De vez en cuando la sorprendía asomándose por la puerta mientras él se bañaba, lo que terminaba con ambos bañándose juntos. Pero no sabía si Cazadora realmente necesitaba bañarse. Sin duda parecía disfrutarlo, a juzgar por los murmullos de satisfacción que emitía cada vez que él le frotaba el cuero cabelludo y le quitaba el barro de los hombros. Fue en uno de esos momentos, con la espalda de ella apoyada en el pecho de Finn, el corazón acelerado y el rostro sonrojado, mientras sus manos se movían delicadamente entre las hojas de un verde brillante, cuando notó una hoja amarillenta en medio de la montaña de verde. Frunció el ceño y pasó la mano por la zona. La hoja permaneció en su lugar. Si no hubiera apartado varias hojas, jamás la habría visto, oculta por el espeso mar verdoso. La curiosidad lo venció y la agarró por el tallo, dándole un pequeño tirón. La cazadora reacciona al instante. Fue tan rápido que Finn apenas pudo seguirle el ritmo. Un movimiento repentino, salpicaduras de agua por todas partes, el sonido hueco de su cuerpo al chocar contra el otro extremo de la bañera. Prácticamente saltó lejos de él, con la espalda contra la fría porcelana y los brazos levantados a la defensiva, como si la hubieran tomado por sorpresa. Cazadora. Finn se queda inmóvil durante medio segundo, completamente atónito. Su mano sigue extendida en el aire, la hoja ahora suelta entre sus dedos húmedos. La mira, luego a la hoja, luego de nuevo a ella, su mente intentando comprender lo que sucede. El verde natural de su piel se oscurece visiblemente, adquiriendo un tono musgoso profundo, casi apagado, mientras su respiración se vuelve corta y rápida. Sus ojos están muy abiertos, con las pupilas excesivamente dilatadas, fijos en él como si acabara de cruzar una línea invisible. Oye, espera. Finn deja caer la hoja. Lo siento. De verdad lo siento. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Se acerca a ella. ¿Te hice daño? Pregunta rápidamente, con la voz cargada de auténtica culpa. No quise tirar fuerte, solo. Pensé que era una hoja suelta. Sin pensarlo mucho, guiado más por el instinto que por la lógica, se acerca lentamente y le acaricia suavemente el rostro, como tantas veces antes.
Sus pulgares descansan sobre sus mejillas cálidas y verdosas. Parpadea varias veces, como si volviera a su cuerpo. Se aclara la garganta 1, 2 veces, aparta la mirada por un instante antes de respirar hondo y finalmente hablar. Fin. La voz sale baja, ronca, claramente temblorosa. No me hiciste daño. Se pasa la mano por el pelo mojado, apartando las hojas, intentando visiblemente recomponerse. Su tono de piel empieza a volver lentamente a la normalidad. Es solo que... Cazadora duda, algo extremadamente raro. Para la mayoría de los magos verdes. La poda no es un asunto trivial. Finn frunce el ceño. ¿Poda? Señala levemente la zona donde antes estaba la hoja amarillenta. Quitar hojas. Ramas. Partes del cuerpo. Lo mira de nuevo, sería. Es un ritual sumamente íntimo. Íntimo como. Comienza, con cuidado. Literalmente, la segunda cosa más íntima que puedes hacer con alguien. Ah. Te podés sin permiso. Exclama, horrorizado. Te podés sin consentimiento. Vaya, cálmate. Dice rápidamente, levantando la mano. Cálmate. Sé que no lo sabías. Y no lo arrancaste a propósito. Se pasa ambas manos por el pelo mojado. Pensé que era como... caspa vegetal. Exclama desesperado. Una hoja que se cae. Algo normal. No sabía qué era. Hace un gesto vago. La cazadora suelta una carcajada. No es un sonido fuerte ni exagerado. No es ese resoplido nasal irónico que suele usar cuando algo le resulta solo un poco gracioso. Es una risa baja y genuina que vibra en su pecho y se escapa sin prisa, como si hubiera surgido incluso antes de que pudiera contenerla. Finn reconoce el sonido inmediatamente. Es una de sus cosas favoritas en el mundo. El peso que le oprimía los hombros simplemente se desvaneció, disolviéndose en el agua tibia del baño. Dejó escapar un largo suspiro, casi dramático, y relajó los hombros. Gracias, murmura, entre risas y cansancio. Gracias por no maldecirme, convertirme en abono o algo así. Por ahora, responde un 3, con un brillo travieso en los ojos. Se inclina de nuevo y apoya la cabeza en el pecho de Finn, su espalda encajando contra su torso, y el calor compartido regresa sin esfuerzo. El agua se ondula ligeramente con el movimiento, pequeñas olas chapotean contra la porcelana. Su mano metálica encuentra la base de su espalda, firme y protectora, mientras la otra retoma su función anterior. Sus dedos se deslizan sobre las hojas de un verde brillante con renovado cuidado. La cazadora cierra los ojos. Un leve murmullo de satisfacción escapa de sus labios, casi involuntariamente. No es una palabra, solo un suave y satisfecho sonido que le provoca escalofríos a Finn. Él lo interpreta como la luz verde más clara que podría recibir. Así transcurre un minuto entero. Quizás más. Finn no cuenta. Él solo respira, siente, existe. Hasta que, inevitablemente, la curiosidad, la misma curiosidad que siempre lo metía en situaciones extrañas, comienza a incitarlo de nuevo. Cazadora. Comienza diciendo con voz baja. No abre los ojos, pero inclina ligeramente la cabeza, indicando que está escuchando. Dijiste que podar es la segunda cosa más íntima que los magos verdes pueden hacerse entre sí. Finn percibe que su cuerpo se pone un poco más alerta. ¿Cuál es? Traga saliva con dificultad, intentando sonar despreocupado pero sin mucho éxito. La primera. La cazadora abre los ojos lentamente. Por un instante, se queda mirando el agua que tiene delante, como si estuviera sopesando si esa información debía ser compartida. Ella no responde. En cambio, levanta lentamente las manos y busca las de Finn, que aún descansan entre las hojas. Sus dedos se cierran alrededor de las de él y lo guían hacia arriba, hasta la base de sus astas. Deja la mano allí, inmóvil, y la mira con confusión y curiosidad. El rostro de cazadora es de un verde oscuro e intenso, mucho más intenso que su tono habitual. Ella no lo mira. Al contrario, gira ligeramente la cabeza hacia un lado, evitando su mirada, con los labios apretados en una línea tensa que no es de incomodidad, sino de contención. Cariño. Murmura, casi en un susurro. Ella no responde. Simplemente hace un pequeño gesto con la cabeza, un casi imperceptible adelante. Finn traga saliva con dificultad. Con sumo cuidado, mueve los dedos. Las yemas rozan la madera de las astas e inmediatamente siente que no es madera muerta. Hay calidez. Textura. Líneas naturales que se entrelazan como anillos de crecimiento, surcos suaves que parecen hechos para ser seguidos. Recorre estas líneas lentamente.
Su reacción es instantánea. La cazadora se estremece de pies a cabeza, un temblor visible recorre todo su cuerpo. El aire escapa de sus pulmones en un sonido bajo e involuntario, y las manos que sostenían las de Finn las sueltan repentinamente, cayendo a sus costados como si hubiera perdido las fuerzas por un instante. Finn se queda paralizado durante medio segundo, con los ojos ligeramente abiertos. Lo siento, comienza diciendo, dispuesto a retractarse. No, dice rápidamente, con la voz más baja que nunca, todo está bien. Sus dedos continuaron, ahora con un poco más de seguridad, recorriendo el contorno de la cornamenta, notando cómo ciertas zonas provocaban reacciones más intensas en su cuerpo. Nunca antes se había fijado en su cornamenta. Siempre la había considerado simplemente parte de ella. Algo que existía, pero que no requería reflexión. Ahora, al ver sus reacciones, al sentir la respuesta inmediata a su tacto, se dio cuenta de todo lo que se había perdido. ¿Cuántas veces estuvo tan cerca y no lo supo? ¿Cuántas oportunidades perdidas? Deja escapar una risa baja, suave e incrédula, más para sí mismo que para ella. Soy un idiota, murmura con cariño. La cazadora emite un sonido que podría interpretarse como una débil protesta, pero termina llevándose las manos a la cara, cubriéndola por completo. El verde oscuro de su piel ahora está acompañado de un calor visible, casi palpable. Con cuidado, inclina la cabeza y le da un suave beso en la coronilla, entre sus astas. Luego, retira las manos de la madera. La cazadora respira hondo varias veces, intentando recomponerse, mientras Finn vuelve a apoyar la barbilla suavemente sobre su cabeza, sonriendo para sí mismo. Ahora lo sabía. Y sin duda lo comprobaría más tarde. Tras un año de pura compañía, Finn se consideraba un experto en magos verdes. Ya conocía los ciclos de hibernación, cómo cazadora se volvía más somnolienta y letárgica durante el invierno, durmiendo prácticamente solo para despertar renovada en primavera. En cuanto a la naturaleza de las astas, que descubrió de la manera más vergonzosa y aterradora posible, como parte de este proceso de renovación y cayéndose en pleno otoño, fue una experiencia que sin duda no olvidaría, dado que estaban en medio de una sesión de besos muy apasionada, y puede que se haya dejado llevar un poco demasiado, tirando con un poco más de fuerza de lo habitual. Decir que estuvo a punto de desmayarse sería quedarse corto. Se sentía fatal y se disculpó durante 2 horas seguidas antes de que ella tuviera la oportunidad de explicarle realmente que simplemente había acelerado un proceso que ya era natural. También había aprendido indirectamente mucho sobre magia natural asistiendo a las clases de la cazadora, y sabía que los magos verdes nacían literalmente de la tierra. Concretamente, cuando un árbol antiguo estaba a punto de morir, utilizaba los restos de su energía para generar un brote, que luego se convertía en un mago verde. La cazadora incluso se lo legó al roble que una vez había sido su madre biológica. Aunque no sentía ningún apego ni afecto por el viejo, seco, muerto y retorcido árbol, Finn consideró que la excursión fue muy instructiva. Aunque la pregunta sobre lo que esto significaba para ellos aún lo atormentaba, no se atrevió a preguntar, no ahora. Era demasiado pronto. La cazadora era una cazadora, eso era obvio. Cazaba por deporte cuando especies invasoras entraban en el bosque o cuando un animal se reproducía en exceso y, en consecuencia, ponía en peligro el ecosistema. Así que no fue precisamente sorprendente que, en una tarde aparentemente ordinaria, después de que Huntress terminara de dar clase a unos jóvenes, simplemente se cruzara de brazos, inclinara ligeramente la cabeza y hablara, como si comentara el tiempo. ¿Quieres ir de casa? ¿Ahora? Ajá. Eso fue todo. La invitación estaba hecha. Sin más justificación, sin explicación de por qué. Simplemente la absoluta certeza de que aceptaría. Y aceptó. Por supuesto que aceptó. Pasaron el resto de la tarde, y buena parte de la noche, cazando murciélagos solitarios. Criaturas viscosas, sanguinarias y ruidosas, completamente desprovistas de instinto de supervivencia. Se habían reproducido en exceso durante la primavera, infestando cuevas y árboles huecos, absorbiendo la energía vital de cualquier criatura demasiado grande para escapar rápidamente. Fue divertido. Peligrosamente divertido. Finn sintió ese calor familiar en el pecho, la adrenalina recorriéndole los oídos, su cuerpo moviéndose por instinto y memoria muscular. Él y Huntress se entendían sin palabras, como siempre. En un momento dado, tras abatir un murciélago particularmente grande, Finn soltó una carcajada. Esto me recuerda a cuando nos enfrentamos a Grumbo. La cazadora, limpiándose la sangre verde de la capa, respondió sin mirar. Incluso Grumbo mordió un poco menos.
Regresaron a casa exhaustos, cubiertos de tierra, sangre y esa satisfacción particular que solo se experimenta al resolver un problema real con esfuerzo físico. Comieron lo primero que encontraron, apenas hablaron y se desplomaron en la cama casi al instante. Finn durmió como un tronco. Quizás por eso fue tan extraño que, a la mañana siguiente, un 3 se volviera hacia él mientras aún bostezaba. ¿Quieres volver a ir de casa? Parpadeó. Pero... ya casamos ayer. Ella se encogió de hombros. Todavía quedan algunos. ¿De verdad? Frunció el ceño. Porque, si no me equivoco, matamos como unos 20. Al menos. Sí. Eso es. Bastante. Ajá. Él la miró fijamente. La cazadora no parecía agitada. Ni preocupada. Ni particularmente entusiasmada. Simplemente. Decidida. Con esa expresión neutral que solía tener cuando había que hacer algo. Finn también se encogió de hombros. Al fin y al cabo, ¿quién era él para rechazar una misión? De acuerdo entonces. Más murciélagos. Menos resistencia esta vez. Finalmente, Finn observó desde lo alto del árbol cómo los últimos 3 murciélagos Maverick desaparecían en el horizonte. Sus alas batían torpemente, desesperadamente, hasta que no fueron más que puntos oscuros contra el cielo pálido. Soltó una risa de satisfacción, apoyando las manos sobre las rodillas. ¡Ja! ¿Lo ven? Gritó, siguiéndolos con la mirada. Esos bichos no van a volver pronto. Apuesto a que les contarán a sus nietos historias de terror sobre este bosque. Algo pesado cayó sobre su hombro, unas garras afiladas se aferraron a su ropa y las alas crujieron. Eso es realmente bueno, la voz de la cazadora resonó directamente en su mente, clara como siempre, sin eco. Aprendieron rápido. Soy un gran profesor, respondió Finn en voz alta, dándose palmaditas en el pecho con orgullo. El águila ladeó la cabeza. Hablando de aprendizaje. Tenemos lobos de fuego en el extremo oriental del bosque. Los ojos de Finn se abrieron de par en par, emocionado. ¿En serio? ¿Lobos de fuego? ¿De esos que explotan cuando se enfadan? Esos mismos, tío. Esto va a ser increíble. El águila dejó escapar un sonido que podría interpretarse como una señal de aprobación antes de emprender el vuelo, descendiendo en espiral hacia el suelo del bosque. Finn bajó poco después, todavía sonriendo. Y así. Se estableció la rutina. Durante 2 semanas completas. Cada mañana, al amanecer o al atardecer, según la criatura, había algo que ahuyentar, expulsar o persuadir amablemente para que buscara otro lugar. Lobos de fuego. Osos espinosos. Serpientes de hielo tardías que habían descendido demasiado. Una criatura parecida a un alce, pero con suficientes dientes como para merecer su propia leyenda. Finn estaba en su salsa. Corriendo, peleando, saltando entre ramas, riendo a carcajadas, comentando como si fuera una aventura más. Los alrededores de su árbol se fueron quedando cada vez más silenciosos. No un silencio sepulcral, sino un silencio organizado. Limpio. Sin rugidos lejanos. Sin ojos que brillaran con intensidad en las sombras. Solo herbívoros dóciles pastando, pequeños animales, aves demasiado tranquilas para un territorio que, semanas atrás, rebosaba de depredadores. Una noche, mientras limpiaban sus armas cerca de la chimenea improvisada, Finn finalmente habló. Esto es intenso, ¿verdad? La cazadora levantó la vista por un segundo. ¿Qué tan intenso? ¿Cómo? Gesticuló vagamente, básicamente despejamos un perímetro enorme. No quedó nada importante. Nada peligroso. Ella pensó por un momento. Creo que es lo correcto. Finn abrió la boca para pedir más. Y la cerró. Si un 3 creía que era lo correcto, él confiaba en ella. Así que no hizo más preguntas. Cuando el bosque finalmente se calmó por completo, Finn pensó que todo había terminado. Que esa extraña etapa había terminado. Que las cosas volverían a la normalidad. Clases, descanso, tal vez incluso un poco de cómodo aburrimiento. Estaba completamente equivocado. Menos de una semana después, Finn se despertó y encontró su cama vacía. El calor vegetal que la envolvía había desaparecido. Ni un murmullo, ni un peso familiar. Solo sábanas frías y un leve olor a madera. Cariño. Llamó, aún medio dormido. Sin respuesta. Se puso de pie, frotándose los ojos, y empezó a caminar por la casa del árbol casi automáticamente. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras se abría paso entre las ramas interiores, aún intentando despertarse del todo. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo y rítmico. Crack. Crack.
Finn siguió el ruido hasta una de las paredes interiores del árbol. Y allí estaba su novia, de pie, concentrada, usando magia verde con precisión casi quirúrgica. Las ramas rotas se movían solas bajo sus manos, alineándose, reparándose, entrelazándose de nuevo con el tronco. Pequeños agujeros en las paredes del árbol se cerraban, sellándose con fibras vivas. Parecía ocupada. Absorta. Determinada de una manera diferente. «Cariño», llamó, ya completamente despierto. Giró la cabeza lentamente. «Buenos días», dijo, como si fuera lo más normal del mundo estar arreglando el interior de su casa antes del amanecer. «¿Por qué estás tapando los agujeros del árbol?», preguntó, rascándose la nuca. La cazadora volvió al trabajo, tomándose su tiempo. Preparación. Finn ladeó la cabeza, aún un poco despeinado por el sueño, observando cómo la rama se acomodaba en su sitio como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. ¿Preparándose para?, preguntó. La cazadora no respondió de inmediato. Mantuvo las manos en alto unos segundos más, la magia verde aún vibrando suavemente entre sus dedos. Luego, lentamente, dejó que la energía se disipara. La última rama se asentó, sólida, perfectamente integrada al tronco. El muro ahora parecía antiguo, intacto, como si nunca hubiera sufrido daños. Ella simplemente se quedó mirándolo fijamente. Frunció ligeramente el ceño, como si intentara oír un sonido muy lejano. Finn reconoció esa expresión. Era la misma que ponía cuando seguía el rastro de algo que aún no existía del todo. «Yo no lo sé», dijo. «¿No lo sabes?». Ella negó con la cabeza lentamente. «No exactamente». Sus dedos se cerraron y se abrieron de nuevo. «Simplemente se siente bien. Como si algo dentro de mí me dijera que lo haga ahora. No es un pensamiento». Se tocó el estómago suavemente. «Es algo más profundo». Finn sonrió con picardía. «Así que ¿tus entrañas te están dando órdenes?». Ella lo miró durante un segundo entero. Y luego soltó una risita corta por la nariz. «Sí», admitió. «Algo así». Esta vez Finn rió de verdad, pasándose la mano por su cabello despeinado. «De acuerdo», asintió con exagerada convicción. Tomando nota mentalmente. A veces, los magos verdes se despiertan y sus instintos les dicen que reparen los árboles. «Importante», asintió un 3, con un tono demasiado serio para alguien que hablaba de entrañas. Se encogió de hombros, completamente resignado. «Bueno, ¿quién soy yo para discutir con las entrañas mágicas del bosque?». Bostezó ruidosamente, estirando los brazos. «Sigue con eso». Señaló vagamente hacia la pared. «Voy a preparar el desayuno». La cazadora asintió una vez y luego recolocó las manos contra otro punto del torso. «Hay raíces secas cerca de la base. No las pises». «Entendido», respondió Finn, mientras se alejaba. Se dirigió a la cocina improvisada, donde aún flotaba el fuerte olor a madera y savia, y comenzó a buscar ollas y sartenes, tarareando suavemente otra melodía sin sentido. El café empezó a calentarse, se rompieron los huevos y los sonidos familiares de una mañana normal llenaron el espacio. Detrás de él, un 3 seguía trabajando, guiada por algo que no podía explicar, pero que su cuerpo reconocía como una verdad absoluta. Después de todo, no se preguntó por qué debería hacerlo.